Tenía 25 años, era ex-marine, ingeniero, Boy Scout desde los 12, y todos los que lo conocían usaban la misma palabra para describirlo: perfecto. Una mañana de agosto subió a la torre más alta de su universidad cargando un baúl lleno de armas, y en menos de 2 horas se convirtió en el primer francotirador de un campus que Estados Unidos había visto jamás. Pero lo que los médicos encontraron dentro de su cabeza, horas después de su muerte, todavía sigue dividiendo a la neurociencia más de 50 años más tarde. La noche anterior, él mismo escribió un pedido extraño de su propio puño y letra: que le abrieran el cráneo cuando muriera, que buscaran si algo andaba mal ahí dentro. Y había algo. Un bulto del tamaño de una nuez, presionando justo la zona del cerebro que regula el miedo y la rabia. La pregunta que ni los científicos que lo examinaron pudieron cerrar del todo es si esa masa lo convirtió en un asesino, o si fue apenas una coincidencia macabra que él mismo, sin saberlo, ya sospechaba. Este es el caso de Charles Whitman, el hombre detrás del tiroteo de la torre de la Universidad de Texas en Austin, el 1 de agosto de 1966. En los próximos minutos vas a conocer quién era antes de esa mañana, qué le pasó en los meses previos que nadie tomó en serio, que mostró exactamente su autopsia, y qué dice la neurociencia de hoy sobre si un tumor puede apagar el juicio de una persona hasta el punto de convertirla en un asesino. Todavía no te voy a adelantar la respuesta, porque ni la ciencia se pone de acuerdo del todo. Charles Joseph Whitman nació el 24 de junio de 1941 en Lake Worth, Florida, el mayor de 3 hermanos. Su padre, Charles Whitman padre, era un hombre exitoso y violento a la vez, proveía todo lo material a la familia y, al mismo tiempo, golpeaba a su esposa y a sus hijos con regularidad, exigiéndoles perfección en todo. A los 6 años, Charles hijo ya tenía un coeficiente intelectual de 139. A los 12 años y 3 meses se convirtió en uno de los Boy Scouts más jóvenes de la historia de Estados Unidos en alcanzar el rango de águila. En 1959 se alistó en la Marina sin avisarle a su padre, y pasó parte de su servicio en la base de Guantánamo, Cuba. Volvió, se casó con Kathleen Lasner en agosto de 1962 y entró a estudiar ingeniería en la Universidad de Texas en Austin. En 1963 un consejo de guerra lo sancionó por apuestas ilegales, préstamos con intereses y posesión de un arma no autorizada, aunque igual logró una baja honorable en diciembre de 1964. En el papel, para cualquiera que revisara su historial, Charles Whitman era disciplinado, inteligente, casi ejemplar. Nada ahí explicaba lo que estaba por venir. Entonces, ¿qué cambió en los meses siguientes? Con los años, historiadores y biógrafos plantearon otra hipótesis, que no excluye a la anterior, que la violencia doméstica que vivió de niño, sumada a la presión constante de un padre que exigía perfección en todo momento, ya lo había dejado con una capacidad muy limitada para procesar la rabia, mucho antes de que apareciera cualquier tumor. Ninguna de las dos explicaciones, la biológica y la psicológica, alcanza sola para explicar lo que pasó después. Y esa es, en el fondo, una de las razones por las que este caso se sigue estudiando más de medio siglo después, obliga a preguntarse si buscamos una sola causa para algo que probablemente tuvo varias, todas empujando al mismo tiempo. Durante 1965 y 1966, Whitman empezó a visitar a distintos médicos por dolores de cabeza que él mismo describía como tremendos, un dolor que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. En marzo de 1966 llegó a la consulta del psiquiatra de la universidad, el Dr. Maurice Headley, y le contó algo que hoy resulta escalofriante releer en los expedientes. Fantaseaba con subir a la torre del campus con un rifle de caza y disparar contra la gente que pasaba abajo. ¿Te imaginas confesarle esto a un profesional de la salud mental, 5 meses antes de hacerlo realidad, y que igual nada cambie? Además de eso, reconoció que sufría episodios de furia que no podía controlar, sobre todo contra su esposa, a quien según sus propias palabras a veces quería golpear. El Dr. Headley anotó la consulta, pero no había en ese momento un protocolo real para actuar frente a una fantasía violenta que todavía no se había ejecutado. Nadie llamó a la policía. Nadie le retiró el acceso a sus armas. Y él nunca volvió a esa consulta. ¿Por qué un hombre que pedía ayuda, casi literalmente, terminó sin que nadie lo detuviera a tiempo?
La noche del 31 de julio de 1966, un poco después de la medianoche, Whitman condujo hasta el departamento de su madre, Margaret, en Austin, y la mató a puñaladas. Horas más tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, volvió a su propia casa y apuñaló 5 veces a Kathleen, su esposa, mientras dormía. Antes de salir de su casa esa madrugada, escribió un texto a máquina donde mezclaba, en las mismas líneas, expresiones de amor hacia su familia con la descripción fría de lo que estaba a punto de hacer, y ahí fue donde pidió, explícitamente, que le practicaran una autopsia después de su muerte, porque sospechaba que algo dentro de su cerebro no estaba funcionando bien. Se ató una lista de compras al brazalete del reloj y armó, con una frialdad total, un Footlocker con 4 rifles, 2 escopetas, 5 pistolas y cientos de cartuchos de munición, además de comida enlatada, agua, benzina y una radio portátil para escuchar las noticias sobre sí mismo mientras disparaba. Detente un segundo en esa imagen, alguien que planifica un asesinato masivo con la misma frialdad con la que planificaría una mudanza. Faltaban pocas horas para el mediodía. ¿Había todavía alguien, en algún punto de esa mañana, que pudiera haberlo detenido? Disfrazado de trabajador de mantenimiento, Whitman subió el baúl en un carrito de mano hasta el piso 28 de la torre principal de la Universidad de Texas, el mirador más alto del campus. En el camino mató a golpes a la recepcionista, Adna Townsley, y disparó contra una familia que subía por la escalera. A las 11:35 de la mañana empezó a disparar desde el mirador contra la gente que caminaba, en pleno mediodía de un lunes cualquiera, por los senderos de abajo. Sus primeros 2 disparos en la plaza fueron para Claire Wilson, de 18 años y embarazada de 8 meses, y para su novio Thomas Ackman, también de 18, que caminaban juntos sin sospechar nada. El disparo le atravesó el vientre a Claire y mató a su bebé en el acto. El siguiente mató a Thomas casi de inmediato cuando intentó ayudarla. Claire quedó tendida en el cemento ardiente, sin poder moverse, durante más de 1 hora y media, rodeada de disparos, hasta que alguien logró arrastrarla a un lugar seguro. Sobrevivió, pero su hijo permaneció en una tumba sin nombre durante casi 50 años, hasta que un investigador logró ubicarla y ponerle, recién en 2014, una lápida. Al principio, mucha gente en la plaza pensó que los disparos eran ruidos de una obra en construcción cerca del campus, y siguió caminando como si nada. Recién cuando empezaron a caer heridos de verdad, el pánico se extendió. Estudiantes, profesores y hasta veteranos de guerra que pasaban por Austin tomaron sus propias armas de caza y se sumaron a disparar hacia la torre para cubrir a los que quedaban expuestos en el pasto, en lo que hoy se considera una de las primeras respuestas civiles armadas documentadas frente a un tirador activo en Estados Unidos. Durante 96 minutos, usando un rifle con mira telescópica, Whitman disparó con una precisión que los investigadores calificaron después de casi militar, alcanzando blancos a más de 100 metros de distancia. Recién a la 1:24 de la tarde, los oficiales Ramiro Martínez y Houston McCall lograron llegar hasta el mirador y le dispararon a corta distancia, terminando con el ataque. Para entonces, 16 personas habían muerto ese mismo día, entre ellas su madre y su esposa, y 31 habían quedado heridas. Una de las víctimas siguió con secuelas hasta morir por ellas recién en 2001, lo que llevó a que se reconociera oficialmente 17 víctimas fatales. ¿Cómo se explica que hicieran falta 96 minutos completos y la intervención de civiles armados por su cuenta para detener a una sola persona? La cobertura en vivo de ese mediodía, transmitida por radio y por los primeros noticieros de televisión de Austin, convirtió el ataque en uno de los primeros hechos de violencia armada masiva que millones de personas siguieron casi en tiempo real, mucho antes de que existieran los canales de noticias las 24 horas. Ese fracaso policial en tiempo real, además, tuvo una consecuencia concreta que todavía sigue en pie hoy: el ataque de la torre, junto con los disturbios de Watts del año anterior, es señalado como el hecho que empujó a crear los primeros equipos SWAT de Estados Unidos, formados poco después por la Policía de Los Ángeles, pensados específicamente para responder a un tirador armado y atrincherado en altura, algo para lo que ninguna policía del país estaba entrenada hasta ese 1 de agosto de 1966. Esa misma tarde, siguiendo el pedido que él mismo había dejado por escrito, el neuropatólogo Coleman de Chenar abrió el cráneo de Charles Whitman.
Su primera lectura, en el momento, fue simple y contundente. Dijo que Whitman había sido, en sus propias palabras, un psicópata antisocial y de los peores. Pero dentro del cráneo también encontró algo físico, real, medible, un tumor del tamaño de una nuez, un glioblastoma multiforme, alojado en la sustancia blanca por debajo del tálamo, presionando estructuras vinculadas al control del miedo y la agresión, entre ellas la amígdala. El cráneo, además, era anormalmente delgado. La noticia se filtró casi de inmediato, y los titulares de esos días resumieron todo en una sola frase que todavía hoy genera debate: el tumor lo hizo. El gobernador de Texas, John Connally, convocó una comisión de 32 especialistas, entre neurocirujanos, psiquiatras, patólogos y psicólogos, para estudiar el caso a fondo, y la conclusión no fue tan simple como los titulares. Los psiquiatras de la comisión escribieron que la relación entre el tumor y sus actos no se podía establecer con claridad, aunque el tumor concebiblemente pudo haber contribuido a su incapacidad para controlar sus emociones. Los neurólogos, más cautelosos todavía, admitieron que el conocimiento disponible en 1966 no alcanzaba para explicar lo que Whitman hizo esa mañana. Décadas después, la neurociencia volvió sobre el caso con herramientas que no existían entonces. Algunos investigadores plantean hoy que la ubicación exacta del tumor pudo haber generado episodios de crisis parciales del lóbulo temporal, capaces de alterar el juicio y disparar violencia sin que la persona lo perciba como algo ajeno a sí misma. Otros insisten en que nunca se le hizo un electroencefalograma en vida y que la evidencia sigue siendo, en el mejor de los casos, circunstancial. El caso fue reconstruido en detalle por el investigador Gary Laverne y también en el documental Tower, de 2016, que reunió por primera vez los testimonios de varios sobrevivientes como Clark Wilson. Publicaciones científicas y de divulgación que siguen citando este caso hoy, como Scientific American y la Sociedad Británica de Psicología, coinciden en algo. El caso Whitman abrió una pregunta que todavía se repite en tribunales de todo el mundo cada vez que aparece una lesión cerebral real en un acusado. La neurociencia puede mostrar una anomalía física, visible en un escáner o en una autopsia, pero rara vez puede probar por sí sola que esa anomalía fue la causa directa de un acto violento planificado con semanas de anticipación. Lo que el caso sí cambió para siempre es la forma en que la justicia y la neurociencia discuten hoy la responsabilidad penal de alguien con una lesión cerebral real. Ya no alcanza con preguntar si una persona sabía lo que hacía, sino también qué parte de su cerebro se lo estaba impidiendo evitar. ¿Vos qué pensás? Si una parte del cerebro puede empujar a alguien hacia la violencia sin que la persona logre frenarla, ¿hasta dónde sigue siendo eso una decisión propia? Déjamelo en los comentarios antes de irte. Si esta historia te dejó pensando en cuánto puede cambiar a alguien un diagnóstico médico que llega demasiado tarde, hay otro caso real en este canal que te va a interesar todavía más, el documental sobre David Rammer. Otro caso de 1966 donde la medicina también cambió una vida entera sin que nadie se lo explicara a tiempo. Suscríbete a Mente Invisible si te gustan las historias reales, verificadas contra fuentes serias, sobre lo que pasa cuando el cerebro deja de funcionar como se supone que debería. Cada semana investigamos a fondo un caso distinto, siempre con la misma regla: nada se cuenta si no está respaldado por una fuente confiable. Nos vemos en el próximo documental.